Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a este rinconcito del McGuffin educativo en nuestro YouTube, nuestra versión en vídeo y en diferido, de lo que vienen a ser unas charlas, entrevistas de lo más interesante ligadas a la educación guiada por la evidencia o, en todo caso, hoy a lo mismo, pero haciendo un poco de poli malos. Y me he traído al poli más malo de la ciudad. Ahí lo tenéis. Estamos hablando de Manel Sañudo, maestro de educación musical a infantil y primaria, con 20 años de experiencia docente y en el mundo de la educación desde hace 30 años. También es músico en activo, ya lo veis, desde hace también unos 30 años. Digo, lo veis por el saludo que has hecho así heavy, ¿eh? Y Manel se empezó a preocupar por la infiltración de los movimientos esotéricos y sectarios en la educación hace unos 10-12 años, a partir de la proliferación de las formaciones en pedagogía sistémica y holística en los centros de recursos pedagógicos públicos, que sustituyen nuestra formación en didáctica. Hoy vamos a tener una sesión difícil. Yo digo difícil por lo dura, porque vamos a tratar temas que no hemos tratado nunca aquí en este espacio, y yo necesitaba traer a Manel, porque lo llevo siguiendo ya de hace tiempo en Twitter, es profe Manel en Twitter. Manel, sé bienvenido hasta este rinconcito. Muchísimas gracias. Es un honor estar contigo esta tarde. Trátame bien porque, en fin, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Bueno, yo no diría tanto, porque si hay algo necesario, hoy no vamos a hablar ni tan solo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de homeopatía educativa. Hoy no hablamos de homeopatía. La homeopatía... Vamos a hablar de brujería. Casi sí, ¿eh? Porque claro, la homeopatía educativa, por decirlo así, es aquellos modelos que prometen solucionar las cosas y cuando los aplicas, pues no pasa absolutamente nada. Ni bueno ni malo, no. Te quedas donde estabas, ¿vale? Pero estamos hablando de... Hoy vamos a hablar de un tema duro, de un tema que ha afectado a mucha gente, a muchas familias. Es el de la pedagogía sistémica. Tampoco queremos ahora montar aquí el gran caso, pero es que realmente hay cosas que hay que conocer de este movimiento y que hay que denunciar. Hay que denunciarlo alto y claro. Y digo que no es homeopatía porque sí tienen un principio activo. El problema, Manel, es que quizás es un principio activo que en vez de curarnos, nos deja peor, ¿no? Nos deja peor y fíjate que igual que la homeopatía, bueno, aparte, para empezar, de que normalmente alguien que sigue a la pedagogía sistémica es también seguidor de la homeopatía. Suele pasar. Suele pasar, ¿eh? Y ya veremos luego por qué. Pero además, académicamente, es perjudicial precisamente porque no hace nada. Es decir, tu rendimiento académico, el rendimiento académico de nuestros niños y niñas, en este caso, raramente va a mejorar porque se aplique la pedagogía sistémica como línea de centro. ¿Por qué? Porque la pedagogía sistémica, como veremos luego, no trata el aprendizaje, sino que presuntamente trata los problemas que rodean al aprendizaje, y todo esto desde el mismo punto de vista prácticamente psicoterapéutico de Bert Hellinger y sus locos caballeros de la mesa cuadrada. Entonces, esto es un primer problema, claro, que académicamente la escuela tiene una función que no se cumple en este caso. Y en segundo lugar, y esto ya sí que es más problemático, se trata de una línea de actuación, un paradigma, como le llaman ellos, extremadamente intrusivo, con muchas dinámicas sectarias y que además revictimiza a quienes sufren bullying, revictimiza a quienes padecen el fracaso escolar y revictimiza incluso a las víctimas de delitos tan graves como el asesinato o la violación. Entonces
es muy preocupante que esta gente se haya hecho ya con el control de hasta más o menos aproximadamente 60 escuelas o institutos públicos en Cataluña. Con la connivencia o la inacción. Vista gorda. Sí. Yo creo que lo saben, ¿eh? Pero hacen la vista gorda. Madre de Dios. Ya veis que tenemos un melón muy enorme, muy delicado para abrir. Yo tengo que reconocer, quiero ser sincero, que tengo muchas reservas con todo lo que mueve la pedagogía sistémica por razones personales, que no vienen a caso, obviamente, esto tampoco es sálvame, pero quiero ser honesto y en ese sentido decir que tengo todos los sesgos que puede tener alguien en contra de esto, sobre todo no tanto por la pedagogía sistémica, sino de dónde se origina. Es todo el tema de las constelaciones familiares y como has nombrado ese Bert Hellinger, que creo que podríamos empezar por ahí, si te parece, e intentar conocer un poco más a este personaje, a este señor, que es el creador al final de todo el tema de las constelaciones familiares, que son las que acaban luego sustentando toda la idea de la pedagogía sistémica. ¿Te parece bien que vayamos a por Bert Hellinger y conozcamos un poco el creador de esas constelaciones? Vamos a ir a Sudáfrica vía Alemania. Vaya. Y luego de Bert Hellinger vamos a pasar a la familia Malpica Olvera en México, que tiene un papel muy fundamental en esta historia, conjuntamente con los locuelos del Instituto Gestal de Barcelona. Vaya, por Dios. Vamos a hacer muchos amigos hoy, lo intuyo con Manel. Lo dije, era el poli más malo de la ciudad, ¿eh? No sé si ha pedido un crédito al banco para cubrir las demandas judiciales. Madre de Dios. Bueno, empecemos por Bert Hellinger, que al final es el que lo monta todo. Venga. Muy bien. Bert Hellinger es un muchacho alemán. Ya sabes tú que esta gente, como por ejemplo los antropósofos también decían que estaban en la lista negra de los nazis, cuando en realidad contribuyeron a ello. Además, por ejemplo, Rudolf Hess era antropósofo, ¿no? Míralo. Estuvieron experimentando y lucrándose con los prisioneros de los campos de concentración, pero no, nosotros no tuvimos nada que ver con el nazismo, ¿sabes lo que te digo? Nadie. No, nadie tuvo nada que ver nunca. Entonces, el problema con Hellinger, el problema de inicio con Hellinger es este. Hellinger nace en una familia conservadora, muy católica, lo cual en principio no tiene nada que de alarma. Y según él está en la lista negra de la Gestapo con 17 años porque identifican a su familia, y esto sí que es cierto, parece ser, su familia estaba vigilada porque estaban en contra de Hitler. Había muchos católicos que estaban en contra de Hitler, muchos protestantes también que estaban en contra de Hitler, y la familia de Hellinger era una de estas familias. Hellinger no se llamaba Bert, se llamaba Anton. Mira. Y con 17 años, ya cuando se está acabando la guerra, lo reclutan. Es uno de aquellos casi niños soldados que recluta a Hitler para intentar salvar el trasero, pero por fortuna para Hellinger lo mandan al frente occidental en lugar del frente oriental, y allí lo hacen prisionero y está en un campo de prisioneros de Bélgica. Cuando sale del campo de prisioneros, vuelve a Alemania e ingresa, como era su deseo desde antes de la guerra, en el seminario de la orden del Marianensium, que no es muy conocida aquí, pero allí en Alemania pues tiene cierta presencia. Total, ingresa en el seminario de Marianensium, tras estar estudiando se ordena sacerdote y lo mandan a Sudáfrica como misionero. ¿De acuerdo? En Sudáfrica hace dos cosas. Está de misionero con los zulúes y está de director de un colegio de élite, obviamente para niños blancos. Allí en el colegio de élite, según he podido leer en sus libros, por ejemplo, hace cosas que ya las comentaré más adelante. De los zulúes aprende varias cosas. Una cosa que tiene, por ejemplo, también otra nazi de cuidado, que era Leni Riefenstahl, la directora de cine. Ajá.
cuando se va a Sudán a grabar a los Nuba, Leni Riefenstahl queda prendada de las lealtades de clan, de las lealtades de tribu que tienen los Nuba entre ellos, y de cómo es una sociedad que está fuertemente tejida y consolidada alrededor del patriarcado. A ella le gusta muchísimo toda aquella experiencia. Y a Bert Hellinger le pasa lo mismo. Bert Hellinger, antes Anton, cuando se cambia el nombre porque se ordena primero como hermano y luego como sacerdote, se cambia a Sweet Bert, de ahí viene el Bert, y de los Zulus aprende lo mismo. Ese sentimiento de clan, la reverencia a los ancestros, la creencia que los ancestros actúan en nuestro mundo a través pues del misticismo que tienen las religiones animistas de África. Y el tema de las constelaciones familiares empieza a engendrarlo ahí. Todavía no le llama constelaciones familiares, luego veremos que toma el nombre de otras fuentes. Hacia el final de su época como párroco director de escuela, empiezan a ir algunos curas anglicanos, parece ser anglicanos, y estos empiezan a hacer dinámicas de grupo para cohesionar a la parroquia, ¿no? Hellinger participa en varios encuentros ecuménicos y ahí empieza a interesarse por las dinámicas de grupo como técnicas para empezar a manejar a un grupo de personas, ¿sí? De hecho, las constelaciones familiares tienen una característica y es que no son nunca en solitario. Siempre son grupos de como mínimo 20 o 15 o 20 personas. A partir de ahí empieza a interesarse por el psicoanálisis, tiene una crisis espiritual, vuelve a Alemania, lo dejo, sigo, al final lo deja y empieza a formarse, supuestamente, se empieza a formar más en la psicoterapia, no en la psicología. Esto es muy importante diferenciarlo, en la psicoterapia. De hecho, Bert Hellinger se apropia en parte del nombre sistémico, ¿vale?, de la escuela psicológica de la psicología sistémica, ¿no? La escuela de Palo Alto, la escuela de Milán, Václavich y todos estos psicólogos. Corriente, hay que decirlo, científica, es decir, sí, adecuada, sí, y con solera, ¿no? Claro, la psicología, que no la psicoterapia, la psicología sistémica es una de las primeras que empieza a poner el énfasis en no tratar solo a la persona, sino en tratar todo lo que rodea a la persona. Uh-huh. ¿De acuerdo? Hellinger se limitará solo a lo que es el sistema familiar. Solo lo que es el sistema familiar. Porque Hellinger tiene una visión profundamente conservadora, machocentrista, si se me permite la expresión, muy patriarcal. Y veremos hacia dónde va todo esto, porque vais a quedar un poco desconcertados. De momento lo estamos quedando ya, ¿eh? ¿Sí? Estoy convencido que cualquiera que esté escuchando ya este principio se está quedando ya un poco boquiabierto. Claro. Pero aún no hemos dicho nada. Claro. Entonces, desde el primer momento vemos que Hellinger es un farsante, con mucha facilidad de convencer a la gente, pero es un farsante. Según él, se forma en psicoanálisis, pero empieza una formación psicoanalítica en Viena, en el grupo de trabajo de Viena para la psicología profunda, y la directora de formación de ese centro dice que solo participó durante un tiempo y que nunca completa la formación. ¿De acuerdo? En ese momento conoce a la que será su primera mujer y cae en sus manos un libro de Arthur Janov, el de la terapia primaria, ¿vale? Uh-huh. Que intenta evocar recuerdos dolorosos de la infancia o incluso del parto, ¿no? Madre de Dios. Y entonces le interesa muchísimo, ¿no? Y supuestamente se va a formar también al Instituto Janov allí en Estados Unidos, pero en Estados Unidos está solo 9 meses. ¿Vale? Es un culo inquieto, vuelve otra vez a Europa y ahí empieza a mezclar
varias cositas. Empieza a mezclar pues la terapia primaria, el psicoanálisis, análisis transaccional, en fin, varias cositas. Es un cherry picking de todo lo poquito que ha ido haciendo de cada cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, este hombre supuestamente empieza a hacer las constelaciones familiares tomando el nombre de una otra terapeuta y también parece ser Alfred Adler, que en sus libros sobre psicología infantil empieza a utilizar el término, pero de una manera un poquito más vaga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este hombre? Él dice que sus observaciones, igual que Rudolf Steiner dentro de la antroposofía, decía que él sacaba la información del éter. O ¿vale? El Otor, sí. El éter y el Otor, sí. Sí. Entonces, Bergelinger lo que dice es que él no te puede explicar por qué ve las cosas así, porque él simplemente lo. Él dice que su paradigma es un paradigma fenomenológico, lo cual quiere decir que él observa, te da una imagen, no haces preguntas y dejas que esa imagen haga efecto en tu alma. Ahí. Empezamos a patinar mucho, ¿eh? Empieza a patinar, ¿verdad? Pero bastante. Yo lo siento, porque claro, venimos del mundo escéptico, hay que decirlo, tanto tú como yo, y todo lo que suena a alma y cosas así, ya es terreno pantanoso, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que... Espera, estoy haciendo zoom aquí. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Que este hombre, con las constelaciones familiares, detrás de las constelaciones familiares, hay toda una ideología altamente regresiva a nivel de, pues, por ejemplo, de derechos humanos, a nivel de derechos de la mujer, a nivel de cómo se tratan los crímenes. Por ejemplo, es profundamente machista. El hombre tiene la prioridad sobre todo en la familia porque es el que aporta, es el cazador, digamos, ¿no? No lo nombra así, pero es el que aporta los... De vuelta al paleolítico, como quien dice, ¿no? Prácticamente. No al paleolítico, pero sí que es verdad que parece ser que Hellinger, igual que otros movimientos que quieren el regreso a los tiempos ancestrales, echan de menos explícitamente el tiempo anterior al Renacimiento. O sea, atención, anterior al Renacimiento. Casi nada. Porque en el Renacimiento es cuando empieza a superarse ciertos puntos de vista, empieza a desarrollarse más el método científico actual, lo cual no quiere decir que antes del Renacimiento no hubiera un método científico, porque sí lo había, lo que pasa es que tenían sus limitaciones. Claro. Pero superadas esas limitaciones no tiene ningún sentido volver al método científico de Pitágoras. Claro. Con todos mis respetos para Pitágoras. Que no lo hizo nada mal. No lo hizo nada mal el muchacho. Entonces, claro, él dice que la comprensión viene de fuera, como en Expediente X, ¿vale? La comprensión viene de fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas ideas subyacentes a Bergelinger que son bastante retrógradas, vamos a decirlo así. Para empezar, en la familia hay una jerarquía. Cuando se rompe esa jerarquía, es decir, cuando alguien se arroga un rol que no le corresponde en esa jerarquía, hay un desajuste familiar. Ay, madre. ¿De acuerdo? Un desajuste, en la energía familiar. ¿De acuerdo? Eso entonces, que solo veía Bergelinger. Sí. Bien. Bergelinger es muy importante que sepamos que no admitía preguntas. No admitía te voy a poner preguntas. un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy sangrante después, ¿eh? Vale, ya verás. Okay. Pero Bergelinger no admite preguntas porque el que pregunta es agresivo. El que pregunta desestabiliza la energía. El que pregunta se aleja de la solución. O sea, los principios de Rosenstein a tomar por saco. Por supuesto. Por supuesto. O sea, el primero, por la puerta grande. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, la jerarquía familiar, hay una primacía del padre de familia sobre la mujer. Entonces él luego puntualiza, padre de familia
tiene primacía en casi todo, pero la mujer, en tanto que es la que cuida de la familia, tiene primacía en lo suyo. Porque claro, le van apretando, entonces él tiene que ir puntualizando un poquito. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver luego reflejado aquí. En Revolución del Sistema Educativo. Revolución del Sistema Educativo. Libro que, bueno, veremos que esta idea de la energía masculina y femenina en la escuela la recogen aquí, ¿vale? En este libro de los magníficos Marcel Travasset y Carlos Pareño. Entonces, luego, en la familia, cuando tienen hijos, el primogénito tiene prioridad sobre el resto de los hermanos. Si hay 3 hijos, el segundo tiene prioridad sobre el tercero, y así consecutivamente. Esto tiene su traslación a las organizaciones humanas, empresas o escuelas, ¿de acuerdo? De tal manera que en la empresa o en la escuela tiene prioridad, aunque luego no sea el jefe, pero en principio tiene prioridad quien llega antes a la organización. Dios mío. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, normalmente ¿quién llega antes a una empresa? El dueño. Claro. Claro, si luego ese dueño se retira, le sucede otro que es el que manda, pero a ese dueño, a ese anterior dueño le tienen en consideración. O dicho en el lenguaje palagoso de Hellinger, con las familias lo lleva en su corazón. ¿Vale? Esto tiene implicaciones muy serias luego en el claustro de profesores. Muy serias. ¿De acuerdo? Ya lo veremos. Luego, por ejemplo, la primera relación sexual tiene prioridad a nivel de vínculo sobre la segunda relación sexual y sucesivas. Y esto es muy importante, porque para Bellinger hay un vínculo que se establece entre 2 personas cuando hay una relación sexual, aunque ésta no sea consentida. Porque él diferencia muy claramente entre amor y vínculo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que aunque él diferencie entre amor y vínculo, aunque él diferencie entre acto sexual consentido y no consentido, ese vínculo, cuando tú actúas contra alguien que te ha hecho daño en ese sentido, o en cualquier otro, y te voy a poner un ejemplo muy sangrante después también, dañas a la víctima. Entonces la víctima quiere seguir, según él, cuando tú denuncias a tu agresor, la energía del vínculo se vuelve contra ti y quieres seguir a tu agresor, quieres seguir el destino de tu agresor. Entonces denunciar al agresor es perjudicial para la víctima. Ahora te dejo que lo pienses. Lo que implica eso. Claro, lo estoy intentando ir digiriendo poco a poco. Tengo que reconocer, como he dicho, que sabía que me iba a poner nervioso. Era inevitable porque, por desgracia, revivo cosas inevitablemente pues vividas en mi entorno. Entonces, claro. Me parece una atrocidad lo que estás... Bueno, pero es que no lo digo yo, es que lo dice él. Ya. Entonces, ese es el tema, o sea, me parece muy escandaloso. Aquí lo que quiero decir es que alguien que ha sido, por ejemplo, una persona que ha sido violada, una mujer, no debería, digámoslo así, denunciar a su violador o a su agresor, porque eso le va a comportar una energía en contra que la va a afectar de por vida. O sea, sí. ¿Y qué se debe hacer entonces con ese agresor o violador? ¿Qué se supone que se debe hacer? Él no lo dice nunca. O sea... Algunos no lo dicen nunca de manera clara. Bueno, él pone el ejemplo de una muchacha que la violó su tío, me parece. Uh-huh. Y entonces denunciaron al violador, al tío. Y según él, pues la chica solo se quería tirar por la ventana, pues porque, claro, el tío está en la cárcel y ella inconscientemente pues quería seguir al tío. Pues muy mal, porque claro, denunciamos a la víctima. Pero es que además el tratamiento de las víctimas que hace Hellinger es brutal. Brutal. O sea, Hellinger, al igual que otros sujetos como Claudio Naranjo, por ejemplo, dicen que las víctimas son agresivas. El que se arroga el papel de víctima es tóxico y no supera lo que le ha pasado, y al mismo tiempo se está dañando a sí mismo
intentando perseguir a sus victimarios. Eso lo dice Bert Hellinger. Entonces, volviendo al tema de la prioridad del hombre sobre la mujer, la cosa llega hasta tal punto, ¿vale?, que incluso el país del hombre, en caso de matrimonios mixtos, tiene prioridad sobre el país de la mujer. La mujer tiene que seguir al marido a su país de origen, porque si no, la vida en común va a ir mal y no van a progresar. ¿De acuerdo? Una pregunta, perdona, Manel. Entiendo que Hellinger ya no está vivo. Bert Hellinger murió hace 2 o 3 años, me parece. O sea, bueno, pues aguantó bastante. Murió muy viejo, murió con 96 años. Nació en el 25, si no recuerdo mal, por ir buscando y documentándome sobre el tema. O sea que casi llega a los 100 años. Sí, a lo tonto, sí. Los 90 y pico. No ha trabajado mucho tampoco. No, bueno, claro, se ha desgastado poco. Poco. Pero para lo poco que se ha desgastado, tela, el montaje ideológico. No es que haya detrás de todo esto, y que hay delante. Es que, bueno, lo increíble es que no se esconda demasiado. Me imagino que decía lo que decía en unos tiempos donde quizás no se, digamos, pagaba tanta multa, por decirlo así, social, como se pagaría ahora por decir estas absolutas barbaridades que creo, no sé si estás de acuerdo, que rayan lo delictivo, si no van directamente a ello. Es lo que te iba a decir, o sea, a mí lo que me sorprende no es lo que dice Hellinger, porque tarado siempre ha habido. Lo que me sorprende es que no se persiga lo que dice Bert Hellinger. A ver, Bert Hellinger carga incluso con muertes por suicidio debido a sus actuaciones terapéuticas. Por ejemplo, un caso muy famoso es la muerte de Leipzig, en la que provocó el suicidio de una mujer que se estaba separando del marido, que también estaba allí presente, y la trató tan humillantemente que la mujer se suicidó. Por ejemplo, cuando a una mujer la viola su padre, lo más normal en un terapeuta de constelaciones familiares es que la haga arrodillarse ante la figura que representa a su padre y le dé las gracias por lo que le ha dado. ¿Vale? Recapitulemos. La víctima es la que se arrodilla delante de su violador, en este caso de su abusador, siendo su padre, y agradeciéndole lo que ese señor ha hecho con ella. Sí. ¿Estás diciendo eso? ¿Exactamente eso? Me estaba escondiendo de vergüenza ajena, pero no es que estaba poniendo la batería del ordenador y estaba acabando. Advertimos ya desde el principio que iba a ser dura, iba a ser una sesión dura, pero de verdad, es que claro. Claro, además la culpa la tiene siempre la mujer. Claro. De cualquier cosa la tiene la mujer. Por ejemplo, es muy normal que Bert Hellinger diga que en un caso de incesto, la culpa tenga la mujer porque no está por el marido. E inconscientemente está entregando a su hija al marido. Insisto, esto no lo digo yo. Esto lo dice Bert Hellinger. En fin, voy a buscar, por ejemplo... Durísimo. Voy a buscar, a ver, enfermeros, pequeños amigos... Te hablo, por ejemplo, del libro Reconocer lo que es. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, Bert Hellinger... ¿Ese Reconocer cómo es un libro escrito por Hellinger o sobre Hellinger? Es una autoentrevista, ¿vale? Okay. Reconocer lo que es una autoentrevista, aunque toma parte en la entrevista de una periodista llamada Gabriele Tenhobel. Bert Hellinger hace mucho esto. Toma gente que es afín para hacer como una especie de pamema de periodismo, de entrevista, una pseudoentrevista, y entonces, claro, esto sirve mucho para expandir su ideología. Y te leo lo que dice Bert Hellinger en Reconocer lo que es, ¿vale? Dice, no, el hombre no puede pasar la culpa a la mujer, está clarísimo. Pero si se muestra que la mujer también está involucrada, esta tiene que asumir su parte de la culpa y decirle a la hija: lo siento, te entregué al padre, pero no lo sabía.
lo que de mí depende, a partir de ahora estás libre y también te daré la protección que necesitas, ocupando otra vez mi lugar como mujer. Pero Hellinger dice que esto lo tiene que hacer no en el sentido de ataque al marido, porque si ella es culpable es imposible atacar al marido, ¿vale? Esto, en fin, por ejemplo, si una persona es toxicómana, según Hellinger, se vuelve toxicómana cuando la madre le dice que su padre no vale nada, toma tan solo de mí. Y en un caso así, por ejemplo, la persona se vuelve tóxico. O sea, la culpa siempre tiene una mano. Exacto. ¿Hay algo en lo que Hellinger no culpe a la figura femenina, es decir, a la madre? Muy pocas cosas. Yo creo que no les culpa, por ejemplo, de que el sol salga por el este. Bueno, ¿vale? Es todo un detalle por su parte. Es una cosa, pero él llega a decirle, por ejemplo, a una participante en sus terapias, esto está recogido en el libro Los órdenes del amor. Título ya de esos que llama a la compra, ¿no? Sí, bueno, es que el amor está muy presente en todas las sectas. Sí. Siempre. Sí. Siempre. Entonces todo está muy lleno de amor hasta que te das cuenta de que están abusando de ti. Fíjate que Los órdenes del amor es un libro yo creo que para mucha gente Los órdenes del amor es el libro, es la Biblia, ahí empieza en serio la pedagogía sistémica para mucha gente. No te voy a decir que sea el libro fundacional, pero ahí empieza la pedagogía, la terapia sistémica para mucha gente. Vale, eso te iba a decir. ¿Hablas de pedagogía o seguimos con...? No, perdón, hablo de la terapia sistémica. Sin problema. Estamos viendo ahí una clara dinámica tóxica, manipuladora de lo que es una secta psicoanalítica. De gente que está en terapia al mismo tiempo que dan terapia. Y son psicoterapeutas, se supone que son unos encuentros de formación de psicoterapeutas, pero a la hora de la verdad, en ese libro tú estás viendo cómo en una dinámica de grupo, las vulnerabilidades de esas personas, sus cosas más íntimas, los problemas que ellos creen que tienen que consultar a Hellinger, están quedando al descubierto. En ese libro le dice a una terapeuta que tiene cáncer que ha desarrollado el cáncer por tratar mal a los hombres y que normalmente el cáncer se desarrolla en pago por una injusticia cometida contra uno. ¿Vale? Entonces, claro, las mujeres tienen la culpa de todo. Hay otro caso en ese libro en el que se separa una mujer del hombre. Pues la mujer, aparte de otras cosas que pasaron, además descubre que el hombre abusó de su hija. Y como el hombre siempre tiene la prioridad sobre la madre en todas las cosas, evidentemente cuando hay una separación, los hijos tienen que ir con el padre, porque él dice que ha visto que siempre es lo mejor. O sea, él muy cínicamente te dice, no, si yo no es que esté en contra de las mujeres, pero claro, yo veo que les va mejor a los niños cuando van con el hombre, porque según él es el que respeta más a la madre en los niños. El problema es que, claro, obliga a la madre, que le va a hacer caso, porque es su gurú, ¿sí? Claro. Obliga a la madre a entregar a la niña al padre, y el padre ha abusado de la niña. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que se proclama progresista y feminista y sea seguidora de las constelaciones familiares? No lo entiendo. Es la izquierda Feng Shui de que hablaba Mauricio, ¿no? Mauricio Schwartz. Hostia, vamos a ver. ¿Cómo puede ser? Y además, te lo digo muy en serio, he conocido gente... Pero ¿crees que esta gente, perdóname, Manal, ¿crees que esta gente está al día de todo lo que estás contando? Quiero decir, ¿no crees que mucha gente se aproxima a esto? Porque evidentemente el envoltorio no es ese. El envoltorio no es vengan a nuestra pedagogía, bueno, en este caso a nuestras constelaciones familiares, porque si a usted han abusado de usted o usted tiene cáncer o lo que sea, la culpa es de su madre. Claro, no lo venden así. Entiendo que la gente se aproxima a él, se queda con el envoltorio lleno de palabras de esas pues tan reconfortantes como universo, deseo, amor, ¿sabes? Sí. Hay un libro muy bueno que es de los pocos que he encontrado críticos con la pedagogía, la terapia sistémica. Que ya llegaremos a la pedagogía. Muy bien.
Bueno, esto está en alemán. ¿Me el dominas del alemán? Es la voluntad del destino. Está escrito a varias manos, coordinado por Colin Goldner, y una de las cosas que dice es que la gente se acerca a Hellinger, no que se acerca a otros, porque Hellinger les da una certeza, les da respuestas inapelables a todos los problemas que tienen. Entonces, ese es el poder de los gurús. Te dan una respuesta que es inapelable y te dan un camino a seguir. Porque si te desvías del camino, entonces vas a estar perdido y quién sabe si vas a volver a encontrarlo. Y si no lo consigues, la excusa siempre es la misma. Es que no lo has deseado con suficientes ganas, o no has hecho exactamente lo que yo te dije que tenías que hacer, ¿no? La culpa al final siempre acaba siendo tuya, ¿no? Entonces, si no te mira, curas, yo he conocido gente que hace un trabajo admirable en defensa de los derechos de la mujer, y no solo de los derechos de la mujer, sino incluso de los derechos de las mujeres indígenas, que son las marginadas entre las marginadas, por ejemplo, en México. Y lo último que se me pasaba por la cabeza es que fueran aficionadas a las constelaciones familiares. ¿Ves? De verdad, hacen un trabajo sincero, hacen un trabajo duro, hacen un trabajo vocacional y que nunca está bien pagado, y lo hacen bien. Yo creo que lo hacen bien, pero luego me rechina que se digan feministas y progresistas y van a las constelaciones. Yo le pregunté una vez a una, digo, pero tú sabes lo que hay detrás. Sabes que está la extrema derecha, sabes que está el machismo detrás. Y su única respuesta fue, es que son tan bonitas. Entonces, bueno, pues no sé. Bueno, es que somos complejos. Los seres humanos al final somos muy complejos, ¿verdad? Y una cosa es lo que queremos ser, la otra es lo que somos realmente, una cosa es lo que queremos, otra es lo que tenemos, lo que queremos tener somos todos, en eso me incluyo, y creo que nos podemos incluir todos, pues un sinfín de contradicciones inacabables. Lo que pasa es que, claro, hay unas que rechinan más que otras, y cuando unas afectan de esa manera a tu vida, de una manera tan bestial, claro, pues son mucho más llamativas. Sí, porque además hay que tener en cuenta que Hellinger decía que fue perseguido por los nazis, pero en realidad se comporta como un nazi. Ya. Y hace cosas nazis. Es decir, por ejemplo, Bert Hellinger, en sus libros, como estos que tengo aquí, defiende la actuación de los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial y dice que, bueno, ¿qué es esto de revisar la historia alemana? Aquellos hombres eran héroes. En los órdenes del amor critica a un soldado nazi. No era un soldado nazi, perdón, lo voy a diferenciar, porque la verdad es que sería injusto referirme a él como un soldado nazi. Un soldado alemán. Okay. Un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente cuando lo llaman a filas me imagino que no tenía muchas opciones, y lo mandan a Yugoslavia cuando se invade Yugoslavia. Y llegan a una ciudad serbia, creo que es Serbia, que se llama Pančevo, y en represalia por el asesinato de unos soldados alemanes, los alemanes ejecutan a decenas de civiles. A unos los ahorcan, a otros los fusilan. Y este soldado no puede más. Y dice que no, que él no va a hacer eso, y que si lo quieren matar allí mismo, que lo maten. Y efectivamente lo matan. En ese pueblo, en Pančevo, los serbios le levantaron una estatua a este soldado. Y Bert Hellinger dice, creo que en los órdenes de amor, que ese hombre no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo. Porque haciendo lo que hizo, se interpuso entre lo que estaban haciendo esos hombres y la fuerza de un destino superior que les estaba guiando. Esto es muy nazi. O sea, si él dice que no era nazi, luego de esto, perdóname, pero es que, por ejemplo, Hellinger, llegó a aparecer un artículo en la revista antifascista Alert, en el que, bueno, claro, están alertando de que este tío es un nazi. Porque, bueno, le dedicó un poema a Hitler. ¿Vale? O sea, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Hitler,
la gente te ve como un monstruo, pero yo te veo como un ser humano. ¿Eras malo? En ese caso, yo también era malo. ¿Eras muy bueno? Entonces yo también seré bueno. O sea, estamos hablando de este nivel. Claro, pero el Señor no es nazi. ¿Vale? Entonces, claro, la misma historia del vínculo que daña a las víctimas de violaciones e incestos lo aplica a las víctimas del Holocausto. Una vez estuve en Israel y puse a familiares de gente que murió en el Holocausto y vi claramente que detrás de ellos estaban sus verdugos. Y hasta que no aceptaran que iban a tener el mismo destino, víctimas y verdugos, y los llevaran en su corazón, no iban a poder arreglar las cosas. Tal cual, ¿vale? Entonces, esto es lo de los vínculos es una cosa. Luego está el tema de las exclusiones. Nadie puede ser excluido de un sistema familiar a no ser que mate a otra persona, incluyendo el aborto, o se suicide. Eso es motivo de exclusión. Cuando alguien es excluido de la familia, se genera un enredo en el sistema energético familiar que hace que pues haya cosas, ¿vale? Por ejemplo, alguien se vuelve homosexual cuando inconscientemente sigue el destino de una tía bisabuela suya que fue excluida de la familia. Atento, alguien se vuelve homosexual. Se vuelve, es decir, y algo peyorativo, algo malo, algo indeseable, ¿verdad? Sí. Como un castigo, ¿verdad? De una energía pues no bien alineada por culpa de esa mala vibración de la tatarabuela. Ajá. Alguien se vuelve homosexual cuando hay un movimiento interrumpido de amor y se produce la homosexualidad como una neurosis, igual que el resto de las neurosis. La homosexualidad es una neurosis. La transexualidad es homosexualidad, la bisexualidad es homosexualidad, no hay una diferencia para Hellinger en estos términos. Y esto trasladado a la pedagogía sistémica, ahora sí, pues tiene su lógica, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, seguramente hay alguien que está excluido en la familia que le está siguiendo inconscientemente. El inconsciente familiar le está arrastrando, ¿vale? Eso es así. O sea, esa traslación de esa visión del mundo de Hellinger en sus constelaciones y su montaje propio traducido en pedagogía sistémica vendría a decir que el fracaso escolar, los problemas escolares de un niño o de una niña vienen determinados por la interrupción del flujo de amor producido por un tatarabuelo o un bisabuelo o un abuelo, es igual, o un padre o un tatarabuelo, por el hecho de haber sido excluido en su momento por alguna razón gravísima de la familia. ¿Eso es así? Sí. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a la famosísima Graciela del Campo Vara, ¿sí? ¿Perdón? La que dice Graciela del Campo Vara, okay, que es la terapeuta de referencia. Sí, creo que es de Madrid, que dice exactamente: con sus fracasos escolares tu hijo te está pidiendo que lo liberes de las cargas de sus ancestros. ¿Vale? Entonces, muchas veces llegan papás y mamás en mi consulta preocupados por el rendimiento escolar de sus hijos, se sienten frustrados, dedican horas y horas, bla, 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 ¿no? Y dicen, ¿qué hago mal? Entonces lo que dice ella: con sus fracasos escolares, los niños quieren decirnos algo. El problema no es la falta de atención, pocas capacidades ni rebeldía. Tus hijos te aman tanto que están cargando con conflictos de tu sistema familiar. Con sus bajas notas y a veces su comportamiento rebelde, quieren demostrarte que hay algo por ordenar, un excluido que necesita ser colocado y una lealtad familiar con la que ellos cargan en sus pequeñas espaldas. ¿Vale? Eso te dice ella. Pero es que en el caso del bullying, te dice exactamente lo mismo. Si tu hijo sufre bullying, es porque los excluidos de tu sistema familiar lo están acompañando al cole. Del Campo Vara. Esto es como el cuarto milenio, es decir, que tus excluidos te acompañan, es decir, sí, como unos espíritus que van detrás tuyo, ¿no? Unas energías que van detrás tuyo, sin haberlos tú a lo mejor conocido ni saber de ellos,
van acompañándote y van cargándote con una mochila. Eso de la mochila lo he oído por parte de algunas compañeras seguidoras de la cosa esta. Compañero, vamos a hablar luego que vas a ver tú. Lo de las mochilas es eso. Son esos tatarabuelos, por decir tatarabuelos, que a lo mejor el niño no ha conocido en su vida, pero que están ahí. Bueno, la cuestión, yo preguntaría, Manel, ¿y cómo se incluyen esos excluidos para que la cosa cese? Para que de golpe el niño se ponga a leer de maravilla y lo haga todo perfecto, porque claro, se supone que incluyendo al familiar se acabó el problema escolar. Sí, exactamente. Pues ¿cómo lo hacemos eso? A veces lo hacen haciendo... Ellos, aparte, es que son tan cínicos. Ellos te dicen que no hacen constelaciones familiares porque les sería imposible hacerlo, ¿no? Hacer que si los compañeros o los familiares vayan a la escuela y se representen unos a otros, ¿no? Claro. Porque esto de las constelaciones familiares hay que decir... Explícalo cómo funciona una constelación familiar, que me interesa mucho. ¿Cómo es una sesión de constelación familiar? Venga. Una persona que va a una constelación familiar tiene un problema concreto, ¿vale? Pongamos por caso que es una mujer, ¿vale? Porque siempre tiene la culpa. Una mujer no consigue tener relaciones sentimentales exitosas, ¿vale? O sea, no le duran nada a las parejas. ¿Qué es lo que me pasa? Voy a hablar con Bert. Y entonces este Bert hace que esta persona, delante de la gente, de entre los asistentes al evento, elija a gente que represente a su sistema familiar. ¿Vale? Uno hace de padre, el otro hace de madre, ella hace de sí misma, ¿no? Entonces uno hace de padre, otro de madre, hermanos. Él dice que como mucho hasta bisabuelos. Como mucho. ¿Vale? Entonces hacen un teatrillo, ¿no? Según la posición en la que coloque a unos o a otros, si están muy lejos, si están muy cerca, si se están mirando, si se dan la espalda. Si miran al suelo están viendo a un difunto, ¿vale? Pero eso sí, tanto él como Parellada y Traveset niegan que sea algo esotérico. Vamos a ver, está hablando la energía de los muertos por un representante y no es esotérico. ¿Me lo explica? Pero bueno, el caso es que se van hablando entre ellos, ¿no? Y entonces normalmente siempre suele ser, por ejemplo, en el caso este que recuerdo de la mujer esta que no conseguía tener relaciones exitosas con los hombres, pues es que estaba pagando la exclusión de su abuelo del sistema familiar porque maltrataba a su abuela, entonces ella estaba asumiendo, hay lo que dicen los psicoanalistas, ¿no? Hay una transferencia de lo que hizo la bisabuela o lo que hizo la abuela con su marido, que la maltrataba, muy mal el marido, pero la culpa es de la abuela, claro, sí, porque se enfadó con el abuelo. Entonces, claro, ahí está asumiendo el rol por transferencia psicoanalítica de la abuela. Otro caso es mujeres que no se quedan embarazadas y no se quedan embarazadas porque pero además fíjate que esto no es una cosa que sepan las personas que van a hacerse terapia sistémica. No lo saben, porque la terapia sistémica es una terapia iatrogénica que en lugar de contarle tú al terapeuta qué es lo que te pasa, te lo cuenta él a ti, ¿vale? O sea, él te dice qué es lo que te pasa, porque tú no ves la solución y él la ha visto ahí. Él ha visto clara ahí la imagen y te dice, mira, aquí estoy viendo esto y yo te lo digo, ahora tú te callas la boca, te sientas, dejas que la imagen haga efecto en tu alma y verás como a partir de ahora todo va a ir fantásticamente. Tú ahora ya has visto que es culpa de tu abuela, ¿verdad? Pues ahora a tu abuela le das un lugar en tu corazón, pero también es muy importante que le des un lugar en tu corazón al maltratador hijo puta de tu abuelo. Y ahora vas a ver que con los hombres te va a ir fantásticamente. Así es. Y con lo de que no te quedas embarazada, es que, claro, un antepasado tuyo, una mujer seguramente abortó y eso es motivo de exclusión. Y hasta que no des un lugar en tu corazón a ese feto abortado, no te podrás quedar embarazada.
por ir poniendo puntos. Homosexualidad y aborto, mal. Violación y abusos y agresiones, bien. Vale. Bueno, no, él no dice que sea. Él no, ya, pero digamos, una cosa es perdonable, la otra es motivo de exclusión, la homosexualidad o el aborto es exclusión, lo otro hay que incluirlo y hay que perdonarlo en tu corazón, porque, bueno, total, solo te ha violado, ¿no? Exactamente. Bien. En la evolución del sistema educativo. Todo muy lógico. Hay un caso supuestamente real. Es que hay cosas que yo no me las acabo de creer, ¿no? Por ejemplo, que Mercè Travesset tuviera en un instituto de secundaria una tutoría con 12 años. No me lo creo. Esto es ciencia ficción. Vamos a ver. Esto no es Suecia ni es Finlandia. 12 alumnos en secundaria. 12 alumnos en una tutoría de eso. Pero entonces ella supuestamente saca los casos de su vida real, ¿vale? Se acaba. Porque desgraciadamente Mercè Travesset murió de cáncer hace me parece que fue en 2016, 2017. Bueno, el caso es que ella dice que viene una niña con mal comportamiento y que tal, y al final descubren que su tío, el hermano de su padre, abusó de ella. Entonces le denunciaron, el tío acabó suicidándose porque no quería ir a la cárcel o porque le daba vergüenza y la familia le dejó de hablar, y que ella decía que, bueno, que ella en su tío no tenía que pensar más porque su tío hizo lo que hizo y eso ya pasó, ¿vale? Entonces, chic-chac curado, ya está, arreglado el problema. Ahora tú ya te lo llevas en tu corazón, lo meditas y vas a ver que ahora te va a ir todo fantásticamente bien. Increíble. ¿Vale? Entonces, bueno, terapia y otros. Ellos te dicen... ¿Cómo? Perdona, que se ha cortado un poco. Es una terapia y otros. Ellos te dicen qué es lo que pasa. ¿Sí? Voy a bajar el volumen de mi altavoz, que parece que se... No, se oye bien, simplemente ha sido un momento... me estás diciendo, decías al principio, me estoy quedando... Yo creo que cualquiera que escuche esta charla va a alucinar entre mucho y demasiado. Claro. Está siendo dura. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón, habiéndolo leído, pero oyéndotelo explicar más cosas que has explicado, que de las que yo no era consciente aún, me estoy quedando pues groggy, absolutamente groggy, pero estás diciendo que esto está a día de hoy en unos 60 colegios solo en Cataluña. Sí, mira... a salir de Cataluña ya tenemos 60 colegios funcionando de esa manera, ¿no? También es verdad que hay rangos de adhesión a este sistema, ¿sí? Uh-huh. Hay rangos de adhesión. Hay gente que está muy adherida y gente que dicen ellos que solo toman lo que les parece positivo de la pedagogía sistémica. Pero bueno, es como si yo te digo, no, yo de Pol Pot me quedo con lo positivo. ¿Vale? Perdón, o sea, no te puedes quedar con nada positivo, porque es que tú te lees los libros de Hellinger y es una barbaridad después de otra. Y luego iremos a las bases, a las fuentes epistemológicas de las que bebe Parellada y bebe Travesset y bebe Angélica Olvera, que son de traca. Entonces la cosa es que más o menos sobre 1999, por mediación de Joan Garriga, Mireia Darder y Vicenç Olivet del Institut Gestalt de Barcelona, que es a nivel de pseudoterapias y de psicoterapia así sectaria, es como el nido donde la víbora pone los huevos, ¿vale? Le presentan a Bert Hellinger a una señora y a un señor mexicanos que se llaman Alfonso Malpica y Angélica Olvera. Estos señores tienen una universidad privada, además justamente en la ciudad donde viven unos familiares míos que me dicen, bueno, es que esta universidad ni te acerques, como dicen ellos, es una universidad patito, ¿vale? Una universidad patito, pero es una universidad que les da mucho dinero. ¿Por qué? Porque va gente de todo el mundo a aprender pedagogía sistémica. La que desarrolla conjuntamente con Bert Hellinger la pedagogía sistémica, aplicándola a las organizaciones empresariales, porque empezó siendo una escuela de administración de empresas y la empezó a aplicar también al mundo de la pedagogía porque vio el nicho abierto ahí, ¿no? Fue a Angélica Olvera
junto con Alfonso Malpica, y actualmente sus hijos siguen haciendo esto. Angélica Olvera todavía vive. Y bueno, son los que se encargan de proveer de una certificación oficial, a veces tras un durísimo tiempo de estudio de 3 o 6 meses, el máster de pedagogía sistémica, ¿no? Actualmente el máster de pedagogía sistémica, hay que decirlo, que se ofrece en las universidades públicas españolas como un título de un posgrado de titulación propia. ¿Vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La Universidad de Girona, el mes pasado o el otro, no me acuerdo, si fue en septiembre o en octubre, publicitaba un máster en el que te especializabas en gospel sistémico. Gospel, es decir, el estilo de cantar, todo eso, sistémico. Lo que sea eso. Sí, bueno, cantar, pero dirigido por una señora que obedece los dictados de una señora que era colaboradora de... O sea, está en todas partes, Es una pasada. ¿Qué es lo que pasa con... Es como lo neuro, ¿no? Que es el prefijo neuro que se pone ya... Ay, perdón, que se me cae el micro. Se me cae todo hoy ya. Es como el prefijo neuro que se pone en todo y vende más, ¿no? Ahora lo que sea sistémico. Llegaremos al prefijo neuro, ya verás. Llegaremos al prefijo neuro, verás. También llegaremos. Todavía tenemos neurofútbol. Sí. No, es que está, lo recoge de Travesser. Y fútbol sistémico, lo veo. Sistémico, entonces el que tira los penaltis es el que antes lleva el equipo. Es así. Claro. Tiene prioridad. Claro, el veterano del equipo es el que tiraría los penaltis. Y antes de hacer los cambios, el entrenador lo tiene que consultar. Claro, porque si el utilero es más viejo que el entrenador... No. Sí. ¿No? Sabrá algo. Claro, tendría que decidir él en los cambios antes que el entrenador. O el entrenador, en todo caso. ¿Te parece bien, Andrés, que hagamos este cambio? Cuando alguien se lesiona con frecuencia, le hacen una constelación familiar. Bien. Entonces, seguramente había alguien, pues, ¿qué te digo yo? Que tenía una fábrica de zapatos y le mató de un zapatazo a otro. Yo qué sé, son cosas muy locas. Permitirnos estos momentos de humor, porque de verdad, te lo digo, Manel, me repito, pero es que es verdad, está siendo duro a nivel personal llevar esta charla, estar escuchando lo que estamos escuchando. Además, no es interpretable. Esto está escrito en los libros de Bert Hellinger. Sí. Luego, los seguidores lo obvian, lo tapan, evidentemente, como digo, no hacen la propaganda para vender el tema diciendo, mirad que ponen este libro y saliendo todas estas cosas que has leído, pero esto son las palabras textuales de Bert Hellinger a las preguntas preparadas ya de una periodista afín al método y que le preguntan con total naturalidad sobre abusos, violaciones en familia, tal. Bueno, todo eso. Sí. Por tanto, no hay interpretación, no es que haya mala fe por tu parte de decir, no, es que ha dicho esto, pero realmente quiere decir eso otro. No. Hemos leído incluso... A mí lo que me asombra es que yo tenga que recurrir a sus libros, que está muy bien. Además, yo creo que aunque hubiera mucha literatura crítica al respecto, que no la hay, está bien que leamos sus textos. De la misma manera que creo que es muy saludable leer el Mein Kampf. Creo que hay que leer el Mein Kampf y otros libros así de bárbaros porque estás leyendo de primera mano qué es lo que pensaba esta gente. Entonces hay que leerlos, ¿vale? Pero ahí hay una cosa que me asombra y es que siendo tan bárbaro no haya prácticamente literatura crítica. Porque mira, todo lo que he encontrado crítico con la pedagogía sistémica está en alemán y son 2 o 3 libros. Que es el país de origen de Bert Hellinger. Sí, son 2 o 3 libros. Crítica de la pedagogía sistémica, solo he encontrado un artículo escrito por una mujer, una profesora chilena, que bueno, lo que dice está bastante acertado. Lo que pasa es que yo creo que no incide demasiado, aparte ella lo hace defendiendo las comunidades de aprendizaje, que esto hay que darle como la parte también, ¿no? Pero bueno, si me das a elegir entre pedagogía sistémica y comunidades de aprendizaje, elijo comunidades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Sin duda. Entonces, bueno, pues eso, que Angélica Olvera y Alfonso Malpica conocen a Hellinger en el 99, gracias al Institut Gestalt, y lo incluyen
en su plan de estudios, ¿vale? La Universidad UBEC, ¿verdad? El Centro Universitario no sé qué, Cárdenas, ocupa un ranking en México hay 538 universidades. Casi nada. ¿Vale? Pues según el ranking QS, ocupa el 188, el 984 en Latinoamérica y el 10.872 en el mundo. Y hay otros rankings que la sitúan en el 490. Es decir, seriedad no tiene ninguna esta universidad. Un título de esta universidad, no sé si tendrá validez en México, me imagino que sí, pero fuera de México tiene la misma validez con la etiqueta de Anís del Mono. Estaba pensando en esta comparación, la de la etiqueta de Anís del Mono. Es que Chiquito de la Calzada nos ha hecho mucho bien. Saludos a Profe Hander. Sí, exactamente. A nuestro querido Profe Hander. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con la pedagogía sistémica? Todo lo que Hellinger dice lo trasvasan al ámbito escolar. Ojo, escolar que no académico. ¿De acuerdo? Escolar que no académico. Es decir, la energía de generaciones pasadas llega a una niña o a un niño a través de sus antepasados biológicos, ¿vale? En ese sentido, la adopción mal. No puedes adoptar a un niño porque te arrogas un papel que no te corresponde. Claro. Y aunque te sea súper difícil, tienes que encontrar al padre biológico y llevar a ese niño con el padre biológico. Da igual que el padre biológico sea drogodependiente, esquizofrénico, lo que sea, ¿vale? Entonces tienes que llevarlo con su padre biológico. ¿Qué pasa si no puedes llevarlo con tu padre biológico? Porque haya muerto, no sé qué. Entonces le quedan sus abuelos. Bueno, pero ¿qué pasa si sus abuelos también se han muerto? Bueno, pues entonces, y así vas gastando, ¿vale? Sí. Al final lo que hacen es, vamos a hacer una constelación, vamos a poner a tu padre biológico y a tu madre biológica en la constelación y tú les vas a dar gracias por haberte dado la vida. Ya está. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Pues las constelaciones familiares, como te decía antes, para ellos es muy difícil llevarlas a cabo en la escuela porque necesitan gente que haga de representante. Y lo que hacen es hacerlo con bloques de madera que según la forma que tienen representan sexo masculino o femenino, o con clips de Playmobil. ¿Vale? Esto, yo como fan de los clips de Playmobil que soy, que todavía los compro, a mí me duele particularmente porque ¿qué estáis haciendo? ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Encierran a los niños en el despachito, a veces en una consulta privada, con lo cual se está ya produciendo una derivación hacia un negocio privado desde una escuela pública, y les hacen la pantomima esta de las constelaciones. Entonces ellos hacen que el niño configura su familia y depende cómo el niño, a través del subconsciente familiar, configura la familia, pues entonces ellos ven la solución, ¿vale? Es como el que tira las cartas y le dice al otro lo que quiere oír. Porque al fin y al cabo el psicoanálisis es eso. Tú le dices al otro lo que a ti te parece y el otro... Amén. ¿Vale? Amén. Entonces, claro, las personas que preguntan qué ha pasado, estás mejor, no sé qué, interfieren brutalmente en el alma y roban energía, ¿vale? Por ejemplo, un hijo puede estar mal porque el padre pues los ha dejado, ¿no? Pues, ¿qué te pasa? Vamos a ver. Sí, pues que mi padre se ha ido de casa. Ah, pero bueno, vamos a ver. Entonces ven que el niño se tambalea un poquito, pero la culpa, no lo olviden, no es del padre que se ha largado de casa, es de la madre que se ha enfadado con él. ¿Vale? Feministas del mundo, oíd esto que os estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces niega que haya una conciencia individual, porque evidentemente si todo es una conciencia colectiva de la familia, pues uno no tiene ni conciencia individual ni libertad individual tampoco, porque en cierta manera es prisionero de esa energía familiar. De tal manera que cuando no hace lo que tiene que hacer, no se sitúa en el lugar que le corresponde, es cuando sobrevienen. Es lo mismo que la bioneuroemoción o la biodescodificación, ¿no? Pero aplicando causas contrarias, ¿no? Según la biodescodificación, tú tienes un cáncer porque tienes un conflicto sin resolver con tu madre, ¿no? En el caso de Hellinger, pues más o menos lo mismo. Sí. Más o menos lo mismo. Son como primas, ¿no? Tienes un cáncer porque has cometido una injusticia con no sé quién.
o tienes un cáncer porque hay un embrollo en el sistema familiar que alguien ha sido excluido y tú tienes que acogerlo, ¿vale? Entonces es más o menos lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando habla en Mirar a los ojos de los niños, que es el libro fundacional de la pedagogía sistémica que escriben Angélica Olvera y Bert Hellinger, y que no deja de ser el mismo libro de siempre, pero cambiando el título, ¿vale? Pues hay un niño autista, bueno, no está el niño autista, Viene una madre y dice, tengo un niño autista, a ver si me puede echar una mano, señor Hellinger, que lo pasamos muy mal. Entonces hacen un teatrillo de estos que hacen con las constelaciones, y una representante de una tía suya da un grito. Entonces dice Hellinger, el autismo ha salido por el grito de esta mujer. O sea, ha salido de tu hijo por el grito de esta mujer. Y ella le pregunta, claro, ¿pero sigue siendo autista? Sí, pero a partir de ahora todo va a ir mucho mejor. El autismo es un tema estrella, ¿no? Entonces, por ejemplo, transferencias psicoanalíticas. El hijo de un asesino será un asesino. Entonces, cuando hay un mal comportamiento, el niño lo que está haciendo es mirar a alguien excluido del sistema familiar. Es lo que hemos dicho antes de Graciela del Campo Vano, ¿no? Uh-huh. La que dice que la mujer violada no es una víctima, sino que está sufriendo los ajustes en su sistema familiar de origen, ¿vale? Vale, pues. Es fantástico todo. Entonces, la pedagogía sistémica sigue, como ves, con toda esta misma deriva psicomanipuladora de la terapia sistémica. No es una pedagogía escolar. No lo es. O sea, es la transposición de la terapia sistémica a la escuela. Y no propone ninguna metodología concreta, ni tampoco les hace falta, ni proponen objetivos académicos concretos, ni proponen actividades concretas para la mejora del aprendizaje. O sea, para ellos la práctica escalada, ¿vale? Para ellos la práctica escalada es irse al Puigdemont, es irse a escalar el Mont Blanc. Eso es para ellos la práctica escalada. Ellos no lo entienden. Y no lo quieren entender, además, no les importa nada, porque, como me decía una afectada, para ellos eso es su vida. No pueden hablar de otra cosa que no sea eso. Y no pueden hablar en otros términos que no sea eso. Yo he tenido compañeros sistémicos, además bastante insufribles. Uno de ellos era el gurú de la pedagogía sistémica en la comarca, ¿vale? Siempre que una compañera o un compañero tenía algún problema, yo qué sé, se le ha puesto enferma a una hija, a una de las compañeras, ¿no? Y se le acerca en vez de decir, oye, ¿cómo está tu hija y tal? Bueno, tienes mi apoyo y tal. Bueno, que decimos todo, ¿no? Sí, lo típico, preocuparte por la salud de la hija de una compañera o compañero, claro. Claro, dentro de lo que es nuestra impotencia, lo que decimos siempre, ¿no? Pues él se le acerca y dice, oye, ¿y esto de tu hija te lo has mirado? Porque seguro que si miramos la historia familiar, hay alguien que ha sido excluido en algún momento. Pero no puede estar... La compañera se lo mira diciendo, pero tú, ¿qué me estás diciendo? No puede estar enferma esta niña por un virus, simplemente. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, claro, ellos dicen que, claro, cuando hay una cosa que es así muy persistente o que una persona tiene una cierta tendencia a sufrir accidentes o enfermedades o lo que sea, hay alguien excluido del pasado, ¿no? Que le está atrayendo y que lo tiene ahí como retenido, ¿no? Entonces, claro, cuando una cosa es tan loca, ya directamente yo creo que no debería aceptarse, claro, que se ponga en práctica en un centro escolar. Pero claro, lo que veo es que viven su vida mirándola solo a través del cristal Hellinger, digámoslo así, ¿no? Es decir, todo, absolutamente todo lo que ocurre alrededor suyo, o en su vida, o en la de los demás, todo, absolutamente todo está condicionado por esa energía que solo ellos ven, o ellos sienten o perciben, y que marca el destino y el malestar de esa persona en aquel momento, ¿no? Y organizan los centros escolares de esa manera. Y de la misma manera que las personas que se ven envueltas, atrapadas en una secta, a veces, no te voy a decir siempre, pero a veces llegan en un momento de su vida que moralmente es bajo, que tienen un estado de vulnerabilidad que les hace buscar una solución, certezas, les hace buscar un poquito de paz, ¿no? Descansar de ellos mismos, que es una cosa de lo que se aprovechan mucho las sectas.
la gente de la pedagogía sistémica, generalmente, y por lo que vengo yo viendo, lo que hacen es entrar en centros escolares que están en un momento de vulnerabilidad o que directamente, pues por el sitio donde están, no funcionan bien. Uh-huh. Son escuelas de alta complejidad, con mucha marginalidad, en barrios deprimidos, llegan y con la excusa de mejorar la convivencia, cosa que a veces consiguen levísimamente, ¿vale? Con la excusa de mejorar la convivencia se hacen con el cotarro de la cuestión. Esto ha pasado, aquí en el Camp de Tarragona ha pasado en varias escuelas, ¿vale? Otras veces lo que sucede es que se hace con la dirección de un centro un equipo directivo que es adepto a la pedagogía sistémica. ¿De acuerdo? Entonces empiezan a poner en práctica métodos o prácticas de autores que son reconocidos dentro del mundo de la educación alternativa. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Lo que consiguen con esto es atraer a gente que está dentro del campo del mercado alternativo. O si tú quieres llamarlo así, del campo alternativista. De tal manera que esta gente llega en masa a través del fraude en la inscripción escolar. Te lo digo así como es, ¿vale? Esto me lo ha reconocido una persona que estaba metida en la comisión de escolarización de un ayuntamiento de la escuela sistémica de Cataluña. ¿Vale? La escuela más importante a nivel sistémico de Cataluña, curiosamente, es una escuela que no está declarada a sí misma como sistémica, pero que su equipo directivo está muy metido en el Instituto de Estat y en todas las formaciones de pedagogía sistémica. Evidentemente, la pedagogía sistémica la ponen en práctica allí, aunque tú no lo sepas, ¿vale? Entonces, esta persona de la Comisión de Escolarización Municipal de aquel sitio me reconoció que el fraude en la inscripción y en la matriculación era masivo y que, bueno, la gente del barrio al final se acaba yendo de la escuela y viene gente de fuera del barrio que en cuanto consiguen la inscripción se borran del censo de ese municipio y, bueno, colonizan la escuela. Es un proceso de gentrificación escolar que perjudica a la gente del barrio. Muchas veces es gente es gente de clase trabajadora, media baja. Entonces, bueno, así lo consiguen ellos. Entonces ellos, como te decía, no es una pedagogía, sino que es directamente una manera de controlar mentalmente a la gente que pasa por la escuela, ya sean alumnos, ya sea personal administrativo, ya sean docentes. Esto degenera en unas dinámicas sectarias que muchas veces son insoportables. Entonces, ¿qué hacen? Como no son una pedagogía, lo que hacen es parasitar a otros autores. Incorporan cosas de la pedagogía Waldorf, incorporan, por ejemplo, de la Waldorf, incorporan los septenios. Los septenios, para quien no lo conozca, es que, bueno, el ser humano a lo largo de su infancia, adolescencia, juventud, pasa por 4 estadios, en los cuales, bueno, cada 7 años se incorpora un cuerpo nuevo al cuerpo que tú tienes. Naces con un cuerpo físico y este cuerpo físico no está preparado para la ciencia y el conocimiento, porque si tú... Esto lo dicen los antropósofos, no lo dicen los técnicos. Pero los lo de Steiner y compañía. Sí, los sistémicos al adoptar esta cosa de los septenios, lo que hacen en cierta manera es aceptar implícitamente esto que voy a decir, que es que hasta los 7 años no le puedes enseñar nada al niño porque, claro, su cuerpo etérico todavía no ha nacido en él, y esto permite que el demonio Arimán, que se sirve de la tecnología y del conocimiento para interferir con tu conexión con el más allá, pues interfiera en ese desarrollo armónico del alma que todo el mundo desea, ¿vale? Entonces, el segundo septenio, ya una vez que ha entrado el cuerpo etérico, viene el cuerpo astral. Y después, a otro septenio, viene el cuerpo del yo. Y son cositas así muy locas. Pues esto lo adoptan ellos, los sistémicos. Evidentemente, como ellos no quieren trabajar ni de coña
algo que le suponga un esfuerzo demasiado grande, pues lo destierran. ¿Qué hacen? Adoptan todo tipo de metodologías no directivas. Los ambientes de Naraguchi, algunas prácticas Montessori. Entonces, para captar más a los alternativistas, lo que hacen es tirar de Pickler, por ejemplo, ¿no? De Matrimony Wild, de Carl Rogers y todos estos referentes de la educación alternativa. Yo creo que Amy Pickler, si supiera lo que están haciendo ahora mismo, se levantaría de su tumba y les rompería el cuello, ¿vale? Pero bueno, como está muerta, pues ahí la usan, la utilizan. Igual que utilizan, este no está muerto, pero no sé hasta qué punto está al tanto de estas locuras, utilizan pues el tema de los sistemas complejos de Bertalanffy o de Edgar Morin, ¿no? Y bueno, lo sacan en sus libros, pero nunca van muy allá en la profundización de lo que sería Edgar Morin o Bertalanffy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, sus fuentes epistemológicas son explícitamente magufas, ¿vale? Tú te lees Revolución del Sistema Educativo y te sacan a colación a Rupert Sheldrake, por ejemplo, un tipo tan creíble que el director de la revista Nature escribió un artículo sobre su libro con el título ¿Un libro que quemar? No, en serio, esto es real, ¿eh? Es una buena crítica esa, ¿eh? Ya con el título del artículo ya te está diciendo que el libro es una mierda pinchar un palo. Entonces este tío lo que te decía es pues, que hay unos campos morfogenéticos que actúan en la energía. Normalmente suelen estar unidos a la familia. Esto también, no sé si te sonará el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Sí, psicoanalista. Entonces, claro, Bert Hellinger y Rupert Sheldrake eran súper amigos. Súper amigos. Porque, claro, una cosa complementaba la otra. Dios los cría, ¿no? Sí, sí, actuaron juntos en más de un evento multitudinario. Entonces, pues, tienen también hombre, el omnipresente Gardner, con sus inteligencias múltiples. Son gente que en un libro que supuestamente te están vendiendo una cosa seria, ¿no? Para aplicar en la escuela, te hablan del cerebro tino. ¿Sabes lo que es el cerebro tino? Cuéntamelo. El cerebro tino es que supuestamente tenemos un cerebro reptiliano o instintivo, vale, sí, que es el que está conectado a una amígdala de no sé qué. El cerebro mamífero o límbico es el cerebro emocional, y luego está el neocórtex, que es el racional. Y que además había un cuarto cerebro, que sería el córtex para ellos, que sería el responsable de las imágenes eficaces, las cuales son sugeridas a través de los movimientos sistémicos, como ellos los llaman, o constelaciones con muñequitos, como les llaman. Como una antena parabólica que conecta con... Exactamente. O sea, tenemos hasta 4 cerebros en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, afirman, por ejemplo, en sus libros, Travesía de Toparellada, que Hellinger, que Freud descubre el primer subconsciente, que Jung descubre el segundo y que Hellinger descubre el definitivo, que es el tercer subconsciente. El psicoanálisis para ellos, y esto es una frase textual, es la entrada al mundo de las sombras que no pueden ser verificadas empíricamente. Claro. Con lo cual, claro, perfecto. No se puede demostrar. Rebota en tu culo. Bueno, explota, no, pero es que está bien expresado, es que viene a ser eso, y eso es, lo hemos dicho muchas veces con muchas otras cuestiones. Es decir, claro, si tu truco es, bueno, no se puede demostrar porque está más allá, pero es de sentido común. Eso lo veo yo. Si tú no lo ves, es tu problema, pero lo veo yo. Sí. Ya, pero además, no lo ve usted, no se lo puedo explicar. Preparado para ello. Claro, no está preparado. Eso me suena mucho al Retablo de las Maravillas, ¿verdad?, de Cervantes, y todo lo del emperador desnudo y todo eso, ¿no? Es decir, apelan mucho a la culpa del oyente para que constantemente acabe viendo aquello que... acabe diciendo que ve aquello que realmente no ve, pero que calla para que no le llamen ignorante. Pero, o sea, de verdad, es un entramado... Sí. Entonces, claro, ellos lo que hacen es que te ponen primero un referente serio, pero ese referente serio es un anzuelo para que vayas a los referentes magufos. Por ejemplo, cuando te citan a Graves, ¿vale?
detrás de Graves está Ken Wilber. Ken Wilber se apropia del trabajo de Graves y de otros psicólogos como Cowan y Beck, y que al final se alejan de él, ¿vale? Porque ven que él está tergiversando su trabajo hacia una manera de pensar sectaria que, bueno, por ejemplo, él cree en la sinarquía, ¿no? Que es una especie de estado orgánico en el que cada uno ocupa su lugar, ¿vale? La defiende, trabaja con textos místicos orientales, tiene una visión del mundo masculinista como de Hellinger, llega a defender a un rabino que está, nada nuevo, que está acusado de abuso sexual, es seguidor de Sri Aurobindo, de Jung y de Adler. Entonces citan también a psicoanalistas como Annie Markier, por ejemplo, que es la que funda el Instituto de Desarrollo de la Persona. Evidentemente está por ahí Enrique Corbera. Está Bruce Lipton entre sus referentes. Insisto, esto no lo estoy inventando. O sea, esto tú te compras. Hay maneras mejores de tirar el dinero, pero tú te compras Revolución del Sistema Educativo o la pedagogía sistémica de Merced Traveset, y esta gente está ahí. Entonces Bruce Lipton, el que decía que el ADN puede ser modificado por las creencias. Entonces está el psicoanalista, es un experto en psicomotricidad, pero que conecta la psicomotricidad con el psicoanálisis, que se llamaba Lapierre, ¿vale? Uh-huh. Camuflado tras el que sí tenía prestigio, que era Alcouturier, sí. Uh-huh. Entonces, primero te ponen el nombre de Alcouturier y cuando pasas la página, ¡pam! Ya tienes a los otros esperando, ¿vale? ¿No? Entonces está Charlotte Selberg, Charles Brooks, Gerd Alexander y todo este tipo de gente que forman son el tipo de conferenciantes que te encuentras en un evento llamado, qué sé yo, Barcelona Mágica o Barcelona Consciente. Muy bien. ¿Vale? Es ese tipo de gente. Es ese tipo de gente. Entonces ellos tratan de una manera muy chapucera lo que es el rollo de la física cuántica. Ya. Evidentemente no podía faltar la física cuántica. Y en salir, sí. Ellos, por ejemplo, cuando hablan de física cuántica te dicen que puedes cambiar tu realidad cambiando tu mirada. Que cambiando tu mirada lo que hace es intervenir de alguna manera en las partículas cuánticas que te rodean y cambias tu realidad. Esto lo dice Merced Traveset, por ejemplo, lo que te dicen es que los campos cuánticos, que son morfogenéticos, rollo Sheldrake, no campos cuánticos en cuanto a física cuántica, ¿no? De que vas a abrir una puerta y la puerta se abre sola, ¿no? Uh-huh. Cuando te detecta tu presencia. Y bueno, este ejemplo es un ejemplo muy básico. Yo sé que la física cuántica va mucho más allá de todo esto, pero para ellos no tiene nada que ver con la física en ese sentido, sino que lo que te dicen es que los campos cuánticos son morfogenéticos y hay una relación del cerebro mamífero emocional con el origen de las patologías, que se darían allí donde los vínculos quedaron interrumpidos. ¿Vale? Te dicen, entre otras cosas, también que las emociones impactantes que no pudieron ser procesadas pasan enquistadas al subconsciente familiar profundo, con lo cual se dan cosas como actividades maníacas, mal comportamiento, negación de emociones o comportamientos suicidas. ¿Vale? Y es actuar sin pensar. Son emociones heredadas. Entonces, por ejemplo, mienten descaradísimamente. Te dije que íbamos a llegar al neuro, ¿vale? Pero solo te voy a decir una frase, ¿vale? Dice Merced Traveset que la neurociencia avanza en la misma dirección que la inteligencia transgeneracional. Transgeneracional. Bien. Sí. O sea, la neurociencia lo que te está demostrando, según ella... De lunes a miércoles seguro, sí. Luego ya el jueves va perdiendo fuelle. Sí. Y ya para el sábado y domingo se suele relajar en exceso. Y luego el lunes recobra esa dirección, sí. Exactamente. Pero yo lo que te está diciendo es que toda esta mierda que te explica Hellinger te la ha demostrado la neurociencia. A ver, David Bueno, por favor. Di algo. Esto es infunable. Que alguien les rebata al menos esto. Mira, lo demás no sé, pero al menos esto, eso. Que alguien lo rebata. Porque ya está suficientemente desprestigiada la neuroeducación, quiero pensar que a veces sin motivo, ¿vale? Uh-huh. Como para que encima pasen por alto una porquería como esta. ¿De acuerdo?
Entonces, claro, te dicen que en base, por ejemplo, en base a lo que dice Joe Dispenza, la información transgeneracional lo que hace es pasar, pues eso, de generación en generación. Se va instalando en todos los miembros de cada generación. Y bueno, eso implica pues que los conflictos van pasando también y generan problemas de aprendizaje. Entonces, cuando dice Bergelinger que el padre es el que procura el sustento y la madre la que procura el cuidado, ¿no? Merced Traveset dice que la escuela como espacio, la página 112-113 de Revolución del Mundo del Sistema Educativo dice: la escuela como espacio tiene una energía masculina porque abre a los niños al conocimiento del mundo. En cambio, la casa tiene energía femenina porque es donde se dan el cuidado y la seguridad emocional. Pero al mismo tiempo, como la escuela también también los cuida, ¿no? Pues en la escuela se dan las dos energías a la vez. Es decir, es la contradicción, ya es que... Sí, quiero decir una cosa, la contraria, un poquito de esto, un poquito del otro, ¿no? En la pedagogía sistémica, fundamentos y práctica, Merced Traveset dice, hace una crítica al pensamiento racional, ¿no? No puede ser que sigamos siguiendo, valga la redundancia, el pensamiento racional de Descartes. Y en la página siguiente te dice, como decía Descartes, dice, pero tú a quién quieres engañar, chata. O sea, en paz descanse, pero ¿a quién quieres engañar? Entonces, usan un tipo de herramientas que son, evidentemente, pues, bueno, también hacen rituales, ¿eh? Hay unos rituales muy inamovibles, pero por ejemplo ellos utilizan como herramienta el genograma. El genograma o fotograma, que es básicamente reconstruir el árbol genealógico del niño o la niña para llegar hasta las raíces que más puedan abarcar, ¿no? Allá donde más lejos puedan llegar en el árbol genealógico, mejor. Porque entonces así pueden ellos, según dicen ellos, rastrear la historia de conflictos de la familia. Conflictos y enfermedades, no siempre conflictos y enfermedades, ¿no? Lo de los marcadores genéticos en el desarrollo, por ejemplo, ellos se lo pasan por el arco. ¿Vale? Si hay gente en sucesivas generaciones de la familia que tiene cáncer, pues es por un rollito de estos que te explicaba. ¿Vale? Que no, paso de repetir. Entonces cambiar el ADN con esos ejercicios, ¿no? Exactamente. Entonces, eso para empezar es una intromisión en la intimidad de la familia. O sea, es una práctica que éticamente deja mucho que desear. ¿De acuerdo? Otra cosa que hacen es movimientos sistémicos, lo que te he dicho antes, ¿no? Como no pueden hacer constelaciones familiares, porque es difícil, lo que hacen son movimientos sistémicos, que son representaciones pues, con bloques de madera, ¿no? Que el alumno o la alumna los va poniendo según les sugiere el espíritu familiar, ¿vale? Luego relacionan la expresión y la comprensión, ¿no? Con los linajes, los nombres, la pertenencia, hacen muchas actividades de pensar en tu familia, las cosas buenas que te han dado, haz tu escudo familiar, de dónde viene la parte de tu madre, de dónde viene la parte de tu madre, de tu padre, la pertenencia también ligada a un territorio, con lo cual ya estamos llegando ahí al tema de las raíces y la tierra que empezaron con el romanticismo y acabaron en el nazismo. Entonces, el estudio genealógico, la geometría sagrada, ¿vale? La organización de la temporización de los saberes en base a los septenios steinerianos, ¿no? Y la metodología campo, que le llaman ellos, que incluye pues, la información genealógica, la indagación en la historia familiar, el movimiento, la terapia, a veces fuera del centro, ¿vale? Porque no hay que olvidar que muchos de ellos son terapeutas y tienen su negocio privado aparte o están conectados entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un niño adoptado al que le obligan a dibujar a su familia biológica para incluirlos en su corazón. Dicen, los campos del alma, esto es una frase literal, los campos del alma se conectan con algo cósmico. Las emociones son la piedra angular de la escuela. Entonces, por ejemplo, una hermana excluida por cleptómana, una hermana de la madre excluida por cleptómana, genera ataques de ansiedad en una niña en un instituto. O sea, su tía, al ser cleptómana, es la que provoca los ataques de ansiedad en la sobrina. Entonces, frases de poder. Utilizan frases de poder, ¿no? En plan, yo te honro, papá, ¿vale? Eso, o sea, te estás humillando, pero para eso es una frase de poder, ¿vale?
un caso de bullying recurrente, ¿no? Hacen una constelación de escuelas anteriores por las que ha pasado la niña. ¿Vale? Ahí le hacen bullying y la niña cuenta que en todas las escuelas le han hecho bullying y hacen una constelación de escuelas y le hacen agradecer a las escuelas lo que haya aprendido en esas escuelas. Y a la madre, que mira a la hija como lo que es una víctima, le dicen, no puedes tratarla como una víctima, porque lo que estás haciendo es darle fuerza a sus maltratadores. ¿Vale? Bueno, mira, escolarizar o trabajar a tus hijos en una escuela, o sea, trabajar o escolarizar a tus hijos en una escuela sistémica implica exponerte a cosas muy serias. Cosas muy serias, a dinámicas sectarias muy fuertes, y eso en el caso de que estés trabajando sobre todo, porque se crea un ambiente tóxico en el que enseguida van a apelar a la vocación, al compromiso con el proyecto, te van a hacer estar trabajando igual que te hacen trabajar las escuelas libres los fines de semana, te empiezan a alejar de tu familia, te empiezan a comprometer más de lo que debieras con el trabajo, que siempre está muy bien estar comprometido con el trabajo, pero todo tiene límites, rompes los límites. Entonces, sé de gente que lo ha pasado muy mal en una escuela sistémica, gente que al negarse a seguir con la metodología sistémica o al negarse a ir a trabajar un sábado le han abierto un expediente disciplinario, con la excusa que sea, ¿vale? Gente que ha tenido que estar de baja por depresión mucho tiempo, porque hostigan sin miramientos a cualquiera que esté en contra de esta metodología. Las escuelas sistémicas tienen lugar rituales que van desde que hay cada día y cada tarde una asamblea en el que los niños se sientan exactamente en el orden en el que nacieron. Las listas de clase no están alfabéticamente, sino que están hechas en el orden en el que nacieron los niños. Claro. Esto en principio sería lo menos grave, sí. ¿Vale? Prácticamente podemos decir que es inocuo, pero luego, por ejemplo, tenemos cosas como el tema de no denunciar al maltratador, ¿de acuerdo? Y te voy a contar un caso que me contó una mujer hace un año y poco, año y medio. Su hijo, entonces en P5, y 5 le llaman ahora, su hijo de 5 años denuncia le dice que hay un niño autista en su cole al que le hacen bullying otros compañeros. Estamos hablando de infantil, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, estamos hablando de infantil. En la escuela no sienta nada bien eso. En esa escuela, que era la Congrés Indians de la comarca, digamos, el referente innovador de la comarca, está metido una serie de gente que tiene relación con el Instituto Gestalt y con una institución que ahora no voy a decir, una institución privada que se dedica supuestamente a prevenir el bullying, ¿de acuerdo? Esta institución privada, por ejemplo, está presente en algunas ferias esotéricas conscientes, ¿vale?, del área de esa ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan a hacerle la vida imposible al niño. ¿Por qué? Porque el niño denunció que una cosa que a lo mejor no pasaría de ser un comportamiento infantil, de que lo ven diferente y tienen 4 o 5 años y van a por el otro porque les divierte, no lo sé, no voy a decir que esté bien. No, pero bueno, se entiende por el contexto que... Pero todos entendemos el contexto y un poquito la mentalidad, la manera de obrar entendemos que la manera de obrar de un niño infantil no es la misma que de una de 14 Está años, claro, está claro. ¿vale? Podría haberse tratado de otra manera, pero ¿qué ha pasado ahí para que un niño de 5 años le diga a su madre que quiere tirarse a los coches? Que se quiere suicidar. O sea, ¿qué le han hecho en esa escuela para que diga ese niño que se quiere suicidar? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho mal? ¿Decirle a una madre que hay otros niños que maltratan a otro? ¿Que decirle a su madre que hay niños que le tocan los genitales a otro niño? Pues ese niño se quería suicidar. 5 años. 5 años, por Dios. Hellinger ya lo hizo. Hellinger en uno de sus libros, creo que es reconocer lo que es, Mirada de los niños, dice que cuando era director del colegio en Sudáfrica, que hubo unos adolescentes que hicieron una trastada y él quería saber quién fue. ¿Y qué pasó? Que hubo uno de los que participaron en la trastada
que dijo, bueno, va, voy a decirlo y así me la cargo menos, ¿no? ¿A qué no sabes aquí castigo? Ya. Por chivato. Por chivato. Porque había sido desleal con sus compañeros. Tal cual. Estas cosas pasan. Pasa lo del acoso laboral. Pasa que a veces con el acoso escolar, ¿vale? No son muy expeditivos. Bueno, lo de que el bullying sucede porque te lo has buscado tú. Ya, claro, claro. ¿Vale? O sea, estás mirando a un familiar excluido. Tráeme a tu hijo, que lo voy a constelar. ¿Vale? Y luego, pues, toda una serie de cosas que van aparejadas a estas creencias alternativas esotéricas, que tú sabes que un magufo no compra una parte del paquete. Compra muchas... Es como la pedalera de mi guitarra, ¿vale? Sí, tengo muchos pedales. ¿Por qué? Porque todos me van bien. Y todos confirman lo que todos esos pedales confirman lo que yo pretendo, ¿no? Que es que tapan lo mal que ¿vale? Tapan lo mal que todo. Entonces esta gente compra muchas cosas diferentes del ámbito alternativo porque una estupidez tapa la otra. Eso es así. Entonces, ¿qué te encuentras? Te encuentras que solarizan el agua, que les mola la homeopatía, que la medicina alopática, caca, ¿vale? Entonces suelen ser gente que, por ejemplo, me hablaron de una mujer sistémica en ese momento en un equipo directivo que tenía un cáncer y se iba muy lejos a que un curandero le pusiera una botella de agua encima de la radiografía de cáncer y la pusiera a meditar delante. ¿Vale? Hecho real. Estamos hablando de maestras de infantil que hacen la evaluación inicial de sus alumnos de C3, de 3 años, con una carta astral. Toma ceja. Estamos hablando de cosas así. Y si nos vamos ya pues, al tema de lo holístico, pues tenemos gente que se ha hecho con la dirección de escuelas y tienen a los niños 2 o 3 horas a la semana haciendo meditación holística y 5 o 6 horas a la semana haciendo asambleas en las que obligatoriamente tienen que expresar sus sentimientos. Entonces, a ver, a quien no le parezca que esto son dinámicas sectarias en las que se busca la vulnerabilidad del niño y el abrazo de unos ideales que en el ámbito privado me parecen muy bien, sí, claro, pero que en el ámbito público estamos contribuyendo a desarticular una función de la escuela que es fundamental, como es que la gente adquiera herramientas para poderse defender luego en la vida y con esas defenderse de cosas así intelectuales. Entonces me parece gravísimo. Estamos hablando de primero de que estamos metiendo, no voy a decir una secta, porque no es una secta propiamente, pero sí es un movimiento sectario, porque utiliza tácticas sectarias, porque manipula a la gente que está en su órbita de manera que se sientan lo peor posible, ¿de acuerdo? Entonces no es una secta, pero es un movimiento sectario. Entonces estamos permitiendo que movimientos sectarios y esotéricos se metan en la escuela pública. Pues mira, a mí me preocupa que haya escuelas libres, que el 70% de ellas están relacionadas con este mundo. Además hice el cálculo exacto, como un 70% están relacionadas con constelaciones familiares, con terapia reikiana. Habla de Cataluña, España, Europa en este caso. Más o menos. Lo que yo he tomado como base de cálculo es la Asociación de Escuelas Libres de Cataluña. Muy bien, de Cataluña. Sí, entonces, claro, el 70% de estas escuelas van para allá. Pero dices tú, bueno, a mí me preocupa básicamente porque son niños y niñas los que se están formando ahí. Claro. Que en principio nadie les ha preguntado, como nadie les pregunta cuando van a la escuela pública. Sí, lo entiendo, ¿vale? Claro. Pero claro, yo lo veo desde fuera y digo, ¿qué les están metiendo ahí? ¿No? Pero al fin y al cabo, es privado. Una escuela libre es privada, tú la pagas. No recibes subvención de ningún tipo, no es concertada y mucho menos es pública. Pero, claro, en el ámbito público, ¿qué estamos haciendo permitiendo que haya puestas en práctica de estas creencias? Cursos de formación.
Sí, o cursos de formación. Solo este año en Cataluña hay 14 cursos de formación en centros de recursos pedagógicos públicos, de pedagogía sistémica, y otros tantos de bioenergética, bienestar emocional, mindfulness, holística, etcétera. Donde entiendo, Manel, vuelvo a insistir un poco, lo hemos comentado, pero donde entiendo que en estos cursillos no se va a nombrar nada de lo que has dicho. No, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en un cursillo impartido. No te voy a decir por qué. Vale, mejor. Pero, mejor digo por la persona importante. Vale. Un cursillo de pedagogía sistémica organizado, no estoy seguro si fue en el Instituto Gestalt o si fue en un centro de recursos. Y me dice la chica que estaba allí, que ella decidió irse de allí cuando ve que este tipo agarra por los brazos a una participante. Y supone que van a hablar de pedagogía sistémica. Exacto, de maestros. Estamos hablando de formación de maestros. Se supone que vas a hablar de cosas de la escuela. Okay. ¿Vale? La agarra por los brazos, la zarandea y le dice: deja a tu pareja o tendrás un cáncer. Deja a tu pareja o tendrás un cáncer. Eso en un curso de estos. Sí. No es que se produzca en todos los cursos, no estamos diciendo esto, pero eso se produjo en uno de estos cursos por parte de uno de los gurús, entiendo, principales. El gurú. El gurú. Deja a tu pareja o cogerás un cáncer. A mí me parece muy alarmante. Yo no sé ya yo si tengo la piel de gallina, me has puesto la piel de gallina, pero para mal. Recuerdo que Héctor Ruiz me la puso de gallina la piel más de 2 y 3 veces en su charla, entrevista, porque me llegó a emocionar con algunas de las afirmaciones que hizo, ¿no? Hoy la piel de gallina, lo siento, Manel, es de terror. Creo que es de terror o de, no sé, es una mezcla de vergüenza, asco, terror, no sé, es realmente... A mí me da mucha, hoy me voy a acostar más preocupado de lo que me acosté ayer. Sí, pero ¿sabes lo que digo yo? Que tenemos razón en estar preocupados, ¿vale? Pero más que estar preocupados tenemos que estar ocupados. Más que, y esto se lo digo a muchos padres, porque me vienen y me dicen: no, es que claro, me hace no sé qué, y claro, el niño ve que se desbordan y le digo: tú no te preocupes, ocúpate. Es diferente. Pues con este caso, que es mucho más grave que los que me cuentan los padres, tenemos que estar ocupados, tenemos que ser activos en la denuncia de la intromisión de esta gente en la escuela. Y tenemos que ser muy activos en la denuncia de la inacción cómplice de las administraciones con este tipo de grupos sectarios que se meten en la escuela pública, insisto, en la escuela pública. Si tú te quieres ir a un colegio privado donde no esté nada concertado, no reciban dinero de la administración y quieres poner en práctica cualquiera de tus creencias, adelante. Allá tú sabrás lo que haces, o no, porque muchas veces el problema es que no sabes lo que haces. Pero bueno, es una cosa privada. Pero en la escuela pública esto lo tenemos que denunciar, siempre, sin descanso. Tenemos que denunciarlo siempre, siempre. Lo que no puede ser es que digamos que no podemos hacer catequesis y nos pongamos a hacer otros ritos, quién sabe si más arcanos todavía. Sí. No puede ser, porque es inconsciente. Que por cierto, es una cosa que me dicen mucho ellos, ¿no? Ah, sí, pero ¿y el Opus Dei qué? Bueno, si es que yo estoy defendiendo el Opus Dei. Si es que yo estoy defendiendo el Opus Dei, yo quiero el Opus Dei fuera de la escuela pública. Y te quiero a ti, en tanto que practicante, no como persona, sino como practicante de estas mierdas, te quiero fuera. Si estás en la escuela pública, te vas a remitir a lo que tienes que hacer en la escuela pública. Y tus creencias te las guardas para ti. Evidentemente no tiene ningún sentido prohibir las creencias, porque además es todavía más contraproducente. Sí, que sí, suele ocurrir eso. No tiene ningún sentido porque finalmente, para bien o para mal, el espíritu humano es libre. Esto es así. Lo que no logró la URSS en 70 y tantos años, que es erradicar la espiritualidad, no lo vas a lograr tú quitando a la pedagogía sistémica. No, eso está claro, está claro. Pero lo que no puede ser es que estén ahí. Y hay que denunciarlo sin descanso. A veces me da miedo. Ayer lo hablaba con una persona y pienso, por ejemplo, en todo el calvario judicial que ha vivido Grégoire Perrat, por ejemplo, en Francia. Él era antropósofo, era maestro Waldorf,
se dio cuenta de todo lo que había ahí y ahora es lo que le llaman un lanzador de alertas, ¿no? Se dedica a desenmascarar. Un converso, pero Sí. para el lado no oscuro, digámoslo así. Pues creo que son, bueno, no te voy a decir el número porque son muchos, pero entre 5 y 10 procesos judiciales a los que le ha sometido la antroposofía, sabiendo que iban a perder todos y cada uno de los procesos. Pero desgastando. Pero desgastando económica y anímicamente a agricultura. Entonces yo, bueno, o por ejemplo, en fin, la gente que ha denunciado a los testigos de Jehová, la gente que ha denunciado a la cienciología, son acosados, desprestigiados, calumniados públicamente. Se dice, por ejemplo, de Elías Rimini, la cienciología dijo de ella que era una persona que era incapaz de llevar las riendas de su vida. ¿Vale? Entonces, si yo alguna vez llegara a publicar, llegara a juntar en un relato todo esto que te estoy contando, unido a otras cosas, y este libro saliera, realmente, si hubiera algún beneficio económico, estoy convencido de que tendría que ir a abogados. Pero con todo eso creo que hay que decir todo esto. Porque, insisto, no hay ninguna literatura crítica al respecto. Ninguna. Y eso me asombra mucho. Y me asombra que en todas las universidades de Cataluña y en muchas universidades de España estén ahí. Organizando posgrados de titulación propia, organizando cursillos, invitando a la gente a esto, ofreciendo a la gente lo otro. Están ahí. Y la universidad no hace nada. Quiero creer que es por dinero. Pero no hace nada. En fin, un rollazo monumental, pero... Mira, dirás lo que quieras, pero necesario, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si habrá mucha gente que hable tan en profundidad de la pedagogía sistémica. Habrá de entre ellos quien diga que en realidad no sé nada. Pero, aunque no sepa nada, aunque lo que yo estoy diciendo aquí sea el 0,1% de lo que hay que decir, hay que empezar a decirlo. Hay que empezar a decir. Se tienen que acabar ya las manipulaciones psicológicas de alumnos y alumnas, se tiene que acabar ya la manipulación psicológica y el acoso laboral al que se ven sometidos muchos compañeros que no comulgan con estas ideas, se tiene que acabar con la presencia de estas ideas retrógradas que nos hacen retroceder como personas y como sociedad al mismo tiempo de una manera escandalosa, y se tiene que acabar con todo esto. Manel, voy a ser sistémico ahora. Sistemático. Te voy a decir, ha sido un placer, pero no he sentido placer. Es decir, te digo una cosa y la contraria. Ha sido increíble el rollazo que dices, pero que no lo es. He disfrutado como un enano. Lo que pasa es que no he disfrutado en lo positivo, sino que me ha sorprendido muchísimo muchas de las cosas que has dicho, aunque sabía en qué berenjenal nos metíamos. Había muchas más berenjenas de las que yo intuía en un principio. Soy sincero, estoy en shock con muchas de las afirmaciones, no que has hecho tú, sino que has leído. Sí. Quiero recalcarlo, que has leído. Son cosas que han escrito ellos. Exacto, que han escrito ellos. Por tanto, bueno, si alguien tiene alguna crítica al respecto, que vaya a los autores reales de esas frases, que no suscribimos en absoluto, que denunciamos con toda el alma, mejor dicho hoy, y con toda la fuerza con la que podamos hacerlo. Yo quiero no solo agradecerte la generosidad en tu exposición, la claridad en la exposición, que ha sido impresionante, sino también, creo y me temo, que la valentía con la que lo has hecho. Entonces, eso también te lo tengo que agradecer, y mucho. Tanto es que tendremos que pensar bien todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Yo creo que más que valentía es inconsciencia. Vale. Soy en este sentido soy muy inconsciente. Porque, bueno, mi mujer me lo dice, tío, pero no te da miedo.
qué va a pasar con nosotras? Y a veces me da la sensación de que más que valentía es inconsciencia. Inconsciencia. Pero bueno, temeridad. Pues bendita inconsciencia, porque creo que es absolutamente necesario que mucha de la gente que se ha acercado a eso, por curiosidad, porque le ha llamado el envoltorio, sepa de dónde, al menos de dónde procede y qué es lo que lo sustenta ideológicamente. A partir de ahí, que no pueden decir, es que yo no sabía, ¿no? Si algún día caen del guindo. Aquí estaba Manel Sayudo para contarnos, no su verdad, es decir, para contarnos la historia contada por los protagonistas de esa historia. Terrible, tengo que decir, de constelaciones familiares. Bueno, yo también hubiese podido contar cosillas, pero evidentemente no tocan, pero te he seguido, te he entendido y tienes todo mi apoyo, tenías mi admiración, hoy multiplicada por 100, después de oírte, te lo digo de corazón. Manel, muchas gracias. No, muchas gracias a ti porque, bueno, como te he dicho antes, para mí es un honor. Tú eres un referente. No, por Dios. Para muchos de nosotros y para mí es un honor aportar mi humilde grano de arena a lo que sea. Ni se te ocurra con la lección magistral que has dado hoy sobre la pedagogía sistémica. Abrazos y saludos. Y a vosotros, que espero que no tengáis muchas pesadillas después de este vídeo, porque realmente creo que es un vídeo para ir pausando y cogiendo aire en muchos momentos. Nosotros lo hemos hecho del tirón, ahora vamos a darnos un homenaje como toca, pero ya off the record, ¿ok? Muy bien. Amigos, amigas, hasta la próxima entrega del McGuffin Educativo. Adeu.